Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, jueves 6 de la tarde y estamos en su programa Conversando Derecho. Hoy tenemos una excelente invitada de gran calidad, gran trayectoria, compañera de un servidor en una fase académica, la doctora Erika Yasmín Zárate. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea de manera virtual, que ya prometió próximamente será presencial. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Es muy importante divulgar el conocimiento y estos medios digitales nos lo permiten. Y hoy nuestro tema creo que es punta de lanza de ello, maestra, que vamos a hablar acerca de la importancia que hoy en día tiene la inteligencia artificial en nuestro sistema de justicia penal en México, cosa que efectivamente está revolucionando, considero yo, mucho la practicidad en todos nuestros litigios, así como procedimientos e incluso resoluciones judiciales, maestra. Sí, claro que sí. Tenemos que transformar nuestro pensamiento, siempre lo he dicho, de un pensamiento analógico a un pensamiento digital, porque pareciera una frase construida, pero no, tiene que ver con la manera en que entendemos el mundo como lo hemos entendido, pues en lo que tocamos, que generalmente en los juicios estamos acostumbrados a eso, a pruebas tangibles, y ahora tenemos que acostumbrarnos a pruebas de lo que no podemos ver, pero sí podemos probar. Sí, muy cierto, maestra, que hoy día lo científico está rompiendo cualquier paradigma en relación a lo que muchas veces se quedaba en nuestro anterior sistema inquisitorio, únicamente constatarnos e irnos a lo que decían los papeles. Hoy creo que la ciencia está abriendo y sentando las bases de los precedentes internacionales, como lo es usted, una gran académica en materia. Y quiero empezar esta entrevista, maestra, si me lo permite, haciendo unas preguntas un tanto de su trayectoria y un tanto, pues, personalísimas en lo profesional. Por ejemplo, ¿qué le motivó a usted estudiar particularmente el área penal y constitucional, de donde, bueno, usted es un libro andando, maestra? Gracias. Pues mire, eh, pues, estudiar penal, la necesidad del servicio, porque pues estuve en el Poder Judicial de la Federación y tuve que aprender, y pues es una materia muy, muy importante frente a que se piensa que todos son hechos y es fácil. Es una de las materias con más teorías. La teoría del delito tiene muchísimas teorías, como todas, pero es muy enriquecedor estudiarlo plenamente y no solo quedarse con lo que dicen los códigos o demás. Incluso yo no me asumo penalista, pero sí puedo decir que le entiendo a sus teorías, y entonces esto es importante. Luego, constitucional, pues, porque a mí me tocó estudiar en un momento en que se iba transformando el entendimiento del constitucional en México, que digamos de algún modo en cierta época de historia de la cultura jurídica del país, era un constitucional más entendido como teoría del Estado, como la Constitución, como un pacto político solamente, y a mí me tocó como estudiante de Derecho empezar a estudiar la Constitución también en ese otro plano, como norma jurídica, como la norma que contiene los derechos humanos, y pues porque es muy importante, finalmente a partir de la Constitución se pueden entender todo el sistema jurídico de un país. Yo, que soy seguidor y fiel seguidor de su carrera judicial, maestra, porque digo, dicho sea de paso, lo llegamos a comentar durante años pasados, todavía cuando estábamos estudiando. Usted viene prácticamente de una trayectoria y de una carrera judicial de mucho tiempo, o sea, empezó desde el ABC y hasta ahorita doctorado, ya siendo una juez en retiro. Pero, ¿qué enseñanza considera usted que haya marcado su carrera judicial, maestra? La carrera judicial de enseñanza que marca es la situación de ver más allá del obvio. Esto es muy importante.
que es lo que tenemos que fomentar en todo lo que estudiamos en el derecho. Y ahora que dialogo con muchos litigantes, que pues posiblemente digan, bueno, es que los juzgados siempre lo hacen así, y Exacto. a veces en las aulas también me dicen, no, pues es que en la realidad siempre sucede así. Pues yo pienso que no, porque también eso podríamos decir desde cualquier punto de vista, pero los avances de la sociedad en todas las materias, la medicina, hasta en la música, hasta en la cultura popular, cambian a partir de que alguien ve más allá de lo que siempre se hacía. Y entonces eso es lo que me enseñó el Poder Judicial y la carrera judicial, siempre ver más allá del obvio, un poco más. Y en este caso, que ahorita, bueno, sobre la misma tesitura, maestra, el reto profesional que más aprendizaje le dejó de su trayectoria en el Poder Judicial. El reto profesional, pues, es estar abierto a aprender otras cosas, estar abierto, por ejemplo, a mí me tocó el tránsito entre un proceso penal mixto a un proceso penal acusatorio. Wow. A mí me tocó el tránsito, por ejemplo, recuerdo mucho esta situación de todas las viejas y clásicas tesis de jurisprudencia de los tribunales colegiados diciendo que el tribunal colegiado no podía tener duda, que solamente podía tener duda el juez de instancia porque vio las pruebas. Y tener ese tránsito, ese entendimiento a que las pruebas no son una cuestión de persuasión personal de quien juzga, sino es una cuestión de conocimiento epistemológico. Y Así es. entonces eso es un reto cuando en la vida profesional tienes que aprender nuevas cosas, y lo más difícil no es aprender, sino desaprender lo que pensábamos que era lo correcto. Efectivamente, ¿y cree usted que esto pues, marcó un cambio, un antes y un después en la impartición de justicia desde que inició su carrera hasta hoy, maestra? Sí, sí, por supuesto que sí, porque la idea de que los viejos penalistas o personas que se dedicaban a penal, coloquialmente decían que se desarrollaban un feeling para saber si lo cometió o no la persona. Y pues esto cambia, porque la idea de que tienes que pensar las pruebas de otro modo, racionalmente, epistemológicamente, y no por un convencimiento personal, que tienes que quitar pruebas que violan derechos humanos, pues genera que se den más sentencias de libertad. Y claro que es un parteaguas para los derechos de las personas. ¿Estamos maduramente ya ante un nuevo sistema de justicia penal? Sí ha cambiado para bien, sí ha cambiado, pero también hay que ser realistas de que las cuestiones a veces de la realidad superan a las autoridades en poder resolver, y eso es natural al ser humano. Y entonces podemos decir que no todo funciona como o quisiéramos teóricamente. eh, Algunas cosas tienen que reforzarse y algunas que cambiarse. Entonces, nunca va a haber un sistema perfecto, y menos en un país en que somos tantos millones y es muy complejo la Ahorita, situación que vivimos como sociedad. claro, esta transición va de la mano de los derechos humanos, mencionaba usted, maestra, pero ¿qué tanto ahorita puede hacer parteaguas los medios tecnológicos? Es decir, el uso medido o desmedido de estas situaciones que vamos a abordar en el tema que hoy nos ocupa, que es la inteligencia artificial. ¿Qué opina, maestra? Pues la tecnología y los medios de comunicación masivos, pues se han transformado a la sociedad en todos aspectos, no solo en el derecho. Primero, tener acceso a información constante, porque es constante, ni siquiera es como los periódicos que tenías que esperar al día siguiente para saber las noticias. Ahora en cualquier momento abre uno un celular y tiene información a cualquier hora del día, y entonces puede ser benéfico, sí, pero también peligroso, de poder creer que todo lo que vemos en las redes sea real, y esto impacta en los derechos
en el proceso penal específicamente, que se puede acusar a personas con cuestiones o pruebas que llamamos digitales y no tienen ese respaldo de veracidad. Muy común y utilizado por los jóvenes litigantes, maestra, a lo mejor los que todavía nos tocó la vieja guardia de conseguir evidencias, pesquisas, para llevarlos como datos o medios de prueba ante una secuela obviamente probatoria. Pero hoy los medios digitales, los jóvenes los utilizan los jóvenes litigantes los utilizan de una manera un tanto desmedida. ¿Cree usted que esto pues también podría poner en una situación disyuntiva a este uso de la inteligencia artificial y los medios electrónicos? No en el sentido de que vamos a restringirlos y a negarlos. La realidad es que existen. Lo que debemos es, sociológicamente, pues, un uso ético y jurídicamente tampoco una sobreregulación, porque finalmente tampoco esa es la solución a ninguna materia sobre regular. Habrá que regular algunas cuestiones y sobre todo ese punto que es el punto del uso ético. Que al final del día, bueno, permea en cuanto a la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Porque cada persona puede, ahora sí que obsequiar el medio que considere probatorio, pero esa situación de ver la factibilidad y pues obviamente la prudencia de que pueda ser veraz o no la información es lo que creo que hace el cambio en esta situación de los medios digitales. ¿No lo considera usted así, maestra, o qué opina? Sí, claro que sí, porque tenemos la inteligencia artificial que poco o no, o que yo sepa, no tenemos sentencias abundantes en el tema como ya hay en Estados Unidos, en Europa, sobre el uso, por ejemplo, de los videos pues falsos, ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo, recordemos al Papa Francisco en ese abrigo Balenciaga donde parecía que era él, ¿verdad? Luciendo ese abrigo blanco y finalmente fue hecho con inteligencia artificial. Pareciera que eso pues era inocuo y no causaba más allá de pues, los comentarios, pero eso mismo puede suceder en una situación en que alguien aparezca en un video haciendo algo y con eso sea acusado. Entonces, esto es donde debemos sentarnos a pensar cómo vamos a darnos cuenta o cómo vamos a hacer que saber si esa prueba es válida o no. Eso es lo que pienso que sí tendríamos que regular y que pues deberían haber instrumentos generales si no tenemos todavía sentencias para poder regular esta situación. Vamos a entrar a una segunda parte de las preguntas, maestra, ahora abocándonos para que esta entrevista se haga de mayor contenido para nuestro auditorio, que le comento, bueno, intentaremos no ser tan técnicos porque este programa es dirigido a todo el público y lo que buscaremos es explicar de una forma muy clara y muy digerible para el entendimiento de cualquier persona que nos sigue. A ustedes, teleauditorio, son a quienes los debemos. Y pues bueno, una de las preguntas iniciales, maestra, sería si la inteligencia artificial representa un avance para la justicia o un riesgo para los derechos humanos. ¿Usted qué opina, maestra, desde el punto de vista hoy investigadora, litigante y pues anteriormente impartidora de justicia? Pues desde luego sí es un avance porque, insisto, no hay que cerrar los ojos a lo que puede servir para hacer. Incluso tendríamos que aceptar que en algún momento las sentencias se pueden hacer con inteligencia artificial y demás, ese sería un punto. La situación es que ahí tendremos que pedir una motivación reforzada en que sí nos tendría que decir qué parte de la sentencia la hicieron a través de la inteligencia artificial, cuál no fue hecha, qué tipo de información se le dio a la inteligencia artificial. Entonces, eso no lo vamos a negar y va a suceder. Y, Me- Finalmente va a suceder. y México, maestra, ¿cree usted que ya estaría preparado en estos momentos
para... No, me parece que no, porque los poderes judiciales tendrán que regular este uso. Dentro de los poderes judiciales de la inteligencia artificial, no solamente eh, en esto que estoy diciendo, tendrá que haber una regulación de protección de datos, porque finalmente ingresar información de un expediente a la inteligencia artificial, pues implica que se están revelando datos personales y cómo se van a resguardar. Tendría que haber también eh, saber qué tecnología se usa. En general, en todos estos temas de la inteligencia artificial, en otros países, los que ya han emitido sentencias en que se ha analizado esto de los derechos frente a la inteligencia artificial, siempre está algo muy importante que tiene que ver con el algoritmo. ¿Qué Ujú. significa esto del algoritmo? Las instrucciones que ejecuta la inteligencia artificial. Es decir, para el público que nos escucha, pues los pasos que alguien hace para llegar a algo. Por ejemplo, pues si yo quiero comprar en la máquina un jugo, pues y hago un algoritmo, digo, me levanto de mi silla, camino 10 pasos a la derecha, 5 hacia enfrente, saco una moneda y apachurro un botón y sale un jugo. Ese es un algoritmo, esas son instrucciones que se le dan a, a la máquina para que haga algo. Entonces, muchas veces esa situación de el algoritmo no lo tenemos y entonces no sabemos si las instrucciones que les están dando son equivocadas o como ya se ha demostrado en otros usos son hasta sesgadas y solo se orienta la inteligencia artificial hacia un grupo de personas. Entonces, esto es importante y las discusiones que ya han existido en otras latitudes es esto. Necesita revelar el algoritmo, o sea, ya, y entonces imagínese usted la trascendencia, profesor, es fundar y motivar, ya no solo es que me digas las jurisprudencias y las normas que utilizaste, que sacaste de las pruebas. Si vas a usar la inteligencia artificial, me tendrías que revelar hasta cómo programaste esa inteligencia artificial para que procesara toda esa información que le diste de un expediente, para Claro, yo poder descubrir si entonces tu instrucción está mal y por eso salió en ese sentido la sentencia. exacto. Parece distópico, pero esa es la realidad. Exacto, y es la pequeña línea, yo creo, maestra, de lo que puede ser lo parcial a lo imparcial, ¿no? Porque vamos nosotros dotando de contenido, en este caso a la inteligencia artificial, y la vamos dirigiendo para obtener probablemente sugestivamente una respuesta, diríamos nosotros Claro. desde el punto de vista litigioso. Sí, definitivamente es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Pero por ahí, fíjense que yo hace tiempo vi una obra de teatro en donde, pues ya, como ya existen los humanos, o los ciberhumanos estos, programaban y pues le decía a la chica, quiero que me des un beso, le daba el beso, la muñeca y todo, pero decía es que no lo siento. ¿Hasta dónde podría quedar esa situación del feeling o de la situación de la sensibilidad humana distante o bien usada, en este caso, para hacer uso y ejercicio en la ejecución de las sentencias? Y estamos hablando de algo, por ejemplo, maestra, tan sensible como lo es el área de ejecución donde usted fue juzgadora, en ver si se concede o no, se me ocurre, un beneficio liberacional. ¿Hasta dónde podría ser de buen uso esta inteligencia artificial, maestra? Pues esa situación que yo no me atrevería a decir que es feeling porque sí de- estoy en contra de esas situaciones Perfecto. porque las situaciones de resolver tienes que ser lo más racional posible y que lo que resuelvas un caso lo puedas poner en otro caso, porque si no estarías siendo pues no igualitario al resolver y te dejarías llevar por un sentimiento quizás, ¿no? Que eso pues también puede violar los derechos de las personas. Y en ese sentido, pero eso no significa que la inteligencia artificial por eso puede sustituir a todos los operadores jurídicos, y me refiero a jueces, litigantes y demás.
porque a mí lo que me parece y digo, la inteligencia es un instrumento que nos va a servir, como supongo que fue algo novedoso usar computadoras que podías pegar, copiar y pegar. Supongo que eso fue novedoso en el Poder Judicial cuando se hizo, ¿no? O sea, no puedo decirlo porque ya, sí me tocó que eso ya, ya estaba, pues, pero sí debió ser novedoso el hecho de cómo puedo ahora copiar y pegar. Pero la inteligencia artificial, pienso, y en todas las profesiones, a quien no va a desplazar es a las personas creativas. Así Y es, en el derecho también hay creatividad claro. para pensar lo que comentaba, más allá de lo evidente, más allá de lo obvio, de lo que ya se ha dicho. ¿Por qué este caso es diferente? Pero no diferente desde un punto de vista sentimental, Así es, sino diferente porque hay una parte que no se ha analizado de este tipo de características de este caso, de la norma no se ha visto desde esta arista de estos hechos, y eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial. O sí, sea, sí porque puede ser creativa porque le puedes decir, haz un cuadro y demás. Claro, ya sé qué es eso, pero finalmente le estás dando unas instrucciones, pero ni va a poder desplazar a la experiencia y a la creatividad. ¿Y la experiencia qué es? Pues el conocimiento que se tiene por conocer una serie de casos previamente en donde se es capaz de identificar por qué un caso es diferente y entonces usar la creatividad. sí, al final del día, maestra, digo, ahora que estuve analizando yo el tema y esta entrevista, yo recordaba mucho al maestro Quintino, que habla en base y tiene hasta incluso la calculadora, que usted recordará y recordará bien. El otro día yo platicaba con el maestro y me decía, mira, cuando yo creo esto para temas de dogmática penal, pues obviamente me puse a pensar en todos los supuestos de la ley y del código y también veía la doctrina de tal pensador, de tal ilustre jurista y pa. Me pongo a pensar ahora, estamos dentro de un método científico en la implementación de estas herramientas de inteligencia virtual colisionadas con la ciencia jurídica. Pero en la hermenéutica jurídica, pues estamos adentro de un mar de situaciones que, como bien usted lo manejó en esa situación tan bonita como la menciona, o semánticamente, de que es creatividad. Y efectivamente, la creatividad, pues va de la mano de la ciencia, porque digo, de situaciones de chispazos, pues se han obtenido grandes situaciones han posicionado los avances tecnológicos a nivel mundial. Ahora, también en el derecho, pues debe de haber algo que nos esté dejando esta inteligencia artificial y se me viene a la mente de momento, maestra, no sé, el uso de las pruebas. Y yo creo que en el tema, pues obviamente de las pruebas, creo yo que pues podríamos tener un aporte importante del uso de la inteligencia artificial para su valoración, ¿no? Y ver qué tan pertinente e idóneas puedan ser al momento, obviamente, de hacer el equilibrio de, pues, o sea, juzgarla qué tan apegada a la ley estuvo o no, porque hablaba usted de la norma. Y al final del día, las resoluciones en materia penal deben de ir a la letra de lo que dice la ley y en base del tema fáctico que fue narrado de pues, la situación criminal que en este caso se está aclarando, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, yo lo vería a la inteligencia artificial con muy buenos ojos, maestro. No sé qué usted qué opine. Sí, sí puede ser, pero insisto, hay que tener cuidados desde crear pruebas a través de inteligencia artificial. Es que son varios temas, ¿no? La prueba implica varios puntos, desde crear pruebas, por ejemplo, en otras latitudes ya existen sentencias de estas cuestiones que pueden ser muy aplicables al derecho penal, los videos que alguien puede tener, por ejemplo, la secuencia de alguien que escapa después de cometer un robo y puede haber poca claridad en la imagen y entonces hay inteligencia artificial que mejora los videos. Ujú. Entonces ya en otras latitudes se ha dicho,
¿Cómo es, cómo puedo diferenciar el video original y que la mejora del video por la inteligencia artificial no me esté dando otra cosa que no Claro. sea lo que realmente sucedió? Entonces, pareciera poca cosa, pero la imagen puede aclarar y, no sé, el color amarillo claro y el color crema pueden confundirse, ¿no? Y entonces, si realmente iba alguien vestido de color crema y la mejora del video nos da que iba de amarillo, pues puede no ser benéfico para los derechos ni de la víctima ni de la persona que se va a acusar. Entonces, ahí cuidado también. Esos son los Luego, riesgos, ¿no, maestra? Lo ese que es un acaba riesgo. de comentar. Otro riesgo que ya también existe, incluso yo no lo he visto, pero sé que existe una serie, no sé en qué plataforma, pero un caso de Holanda de una eh, personas dedicadas a delincuencia organizada y tenían muchísimas pruebas los fiscales, muchísimas pruebas, documentos y documentos, y usaron una inteligencia artificial para procesar tanta información. Y entonces ahí la discusión es que la defensa decía, necesito que me des ese algoritmo, la instrucción que le dieron a la inteligencia artificial para saber si lo que está arrojando como proceso de análisis de todos esos documentos es correcto, ¿no? Porque puede que la inteligencia artificial solo esté analizando un documento en cierta cosa y haya otra parte del documento que me puede beneficiar, ¿sí me explico? Claro, maestra, claro. Entonces, insisto, parece esto distópico, pero ya existe, está pasando. Ahora, también sé que hay programas que ya se están usando en otras latitudes para procesar la información de las pruebas a partir de un algoritmo que se le da de, digamos, como de puntajes. A los testimonios un punto y van sumando pruebas y si llegas a tal número, pues entonces se considera que probada esta hipótesis o no. Eso también va a depender de que quién está haciendo esos números. Los ingenieros, alguien experto en pruebas. Y entonces yo no dudo que después con esto de los estándares de prueba que de por Exacto. sí es algo difícil, alguien Exacto. quiera hacer un programa que inteligencia artificial me diga, pasas o no el estándar de prueba, pero primero habría que ver si el estándar de prueba lo tienes bien formulado y si Y, fuiste capaz de traducirlo correctamente en la instrucción que le des a la inteligencia artificial. Entonces, lo vamos a ir viendo más y más, pero hay que tener conciencia de que entonces los abogados no solo debemos entender derecho, o sea, lo tendremos que seguir entendiendo, pero entender cómo funciona la inteligencia artificial, qué es esto de las instrucciones, qué hacen los ingenieros para poder entender esto. maestra, en preguntas ya para la última parte de nuestro programa, rápidas. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y me tiene que dar solamente una respuesta. Inteligencia artificial, aliada o amenaza del derecho positivo y derecho penal mexicano. Aliada, ¿México está preparado o atrasado en la inteligencia artificial? atrasado, ¿Más regulación o más libertad tecnológica, maestra? más libertad. ¿El abogado del futuro necesitará programar? No, No. no, porque la inteligencia artificial ya puede hacer eso que antes tenías que programar. ¿Qué conclusiones nos daría de la entrevista, maestra, de la inteligencia artificial? Lo que tenemos que es aceptar que está aquí. Y lo pongo como un ejemplo como profesora. Es evidente que no le podemos prohibir a los alumnos que usen la inteligencia artificial. Por Dios, eso no se puede hacer. Lo tienen, es una realidad, tienen acceso. Mejor expliquémosles y así a la gente y también los abogados hay que entender cómo funciona, cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites
y solamente así entendiéndola se pueden hacer alegaciones contra su uso, que a veces serán buenos y a veces en contra de los derechos. Pero sobre regular no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va más rápido que la norma y lo que ya regulamos mañana se queda obsoleto Es frente a lo que correcto. mañana ya sabe hacer la inteligencia artificial. Es correcto, porque nuestro derecho va cambiando día con día, hora con hora y dependiendo el momento social que estemos viviendo. Pues muchas gracias, maestra Erika Zárate Villa, profesora. Ya no platicamos de su extenso currículum, maestra, pero creo que nos No ha se dejado a todos preocupe, no es atónitos con la importante. gran ponencia que ha dado, maestra. Muchas gracias por haber estado en Conversando Derecho y pues abierto está el foro, maestra, para que nos presente posteriormente cuando su agenda así se lo permita, evidentemente un tema más profundo y muchos más que pueda estar con nosotros aquí porque es su casa y sabe bien que la apreciamos y la queremos y sobre todo es una persona que admiramos y respetamos mucho desde que nos conocimos y hasta el día de hoy y en lo futuro, maestra. Muchas gracias, profesor, y gracias también por la amistad y quedo a las órdenes. Maestra, ya nada más para despedirnos, platíquenos desde sus redes sociales, dónde la podemos localizar. Hoy la maestra es un parteaguas, tiene una firma muy importante y la verdad, pues digo, aquí nos va a dejar en los comentarios de este programa, así como para su servidor, sus redes, pero también maestra, por favor, coméntelas al aire. Gracias. En Twitter tengo una cuenta exclusivamente de cuestiones procesales y de pruebas, Wow, qué padre. que es @derecho procesal, pero en lugar de la L final es un 1. De todos modos lo pueden encontrar asociado a mi nombre, Erika Zárate Villa, Erika Yasmín Zárate Villa, y tengo una cuenta @ezaratevilla, que pues publico de todas las cuestiones. A veces no da tiempo, ¿verdad?, de estar activo Claro. en esto de las redes, pero pues intentaré eh, hacerlo más porque, insisto, hay muchas sentencias internacionales que ya hablan de este tema. Muchas gracias, maestra. Y pues aquí está ya abierta la situación. Y pues nos vemos la próxima semana en Conversando Derecho, jueves a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Hasta luego.